Va. Entonces lo que les comentaba, que tenemos la parte de la piel, tenemos el tejido celular subcutáneo y tenemos la parte muscular. Y de la parte muscular tenemos diferente tejido conectivo. Esto especialmente en el párpado de arriba, porque el párpado de abajo tiene una configuración un poco diferente. Entonces, chequen cómo está el periósteo, ¿no? Que es la cobertura de este hueso. Aquí prácticamente será pericráneo y después se convierte en periórbita. Pero lo que quiero que identifiquen es esta extensión, ¿no? Que de este periósteo, de este tejido conectivo, que se conoce como tabique orbitario, ¿vale? Entonces, este tabique orbitario, pues sirve como punto de fijación, entre comillas, como algún tipo de esqueleto para darle un poquito más de estructura al párpado. Por otro lado, vemos que también hacia abajo, y esto solamente pasa en el párpado de arriba. Chequen cómo hay un tendón, que es justamente el tendón del músculo elevador del párpado superior, ¿vale? Y pues de ahí tenemos lo que se conoce igual como tarso, ¿vale? Entonces, después de esto tenemos nuevamente tejido celular subcutáneo, de ahí tenemos el espacio, tenemos la conjuntiva, el espacio conjuntival y la otra porción de la conjuntiva, ¿vale? Entonces, esta distribución pues tienen que aprendérselo prácticamente es piel, tejido celular subcutáneo, músculo el orbicular, el tabique orbitario junto con el tarso y la parte de la conjuntiva, ¿vale? Entonces, aquí les pongo que solo hay dos músculos que hacen la diferencia entre el párpado de arriba y el párpado de abajo. Uno sería pues este músculo elevador del párpado y este otro es el músculo tarsal, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que uno es voluntario, es el músculo elevador del párpado, es voluntario, son fibras estriadas, mientras que el músculo del tarso es musculatura lisa, por lo tanto nosotros no tenemos un control respecto a este. Ahora, en el tarso voy a tener yo dos glándulas diferentes, ¿no? Uno que está más relacionado hacia el borde del párpado, que son las glándulas sebáceas, y otras que están en la cara interna, como tal ya del tarso, que serían las glándulas tarsales, ¿vale? Entonces, glándulas tarsales, las que están en el tarso, y glándulas sebáceas, las que están, pues, por donde salen prácticamente las pestañas, ¿no? Esto es relevante clínicamente, sí, porque hay dos tipos de patologías muy frecuentes a nivel del párpado, uno es el orzuelo y el otro es la chalación, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, pues las dos son inflamaciones de las glándulas, mientras que las sebáceas, eso quiere decir la del párpado, van a provocar el orzuelo, las de meibonio o las tarsales van a provocar lo que se conoce como chalación. Clínicamente, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Esto, que las de Meibonio, cuando se inflaman, no producen dolor y son más crónicas. O sea, nada más se siente la bolita. Ustedes sienten el párpado y se siente la bolita ahí en el ojo, ¿vale? Y de hecho le dan vuelta, ¿no? Y se ve la bola, pero no duele. Mientras que el orzuelo, esta sí es muy dolorosa. De hecho, la mnemotecnia que se ocupa para distinguir entre una y otra es el orzuelo te causa tanto dolor que te tumba al suelo, ¿vale? Entonces es como una frase que ocupan para recordar cuál duele y cuál no. Pero pues las dos es una afectación en agudo de las glándulas, ¿vale? Ya sea las glándulas sebáceas o ya sea las glándulas tarsales o de Meibonio, ¿vale? Entonces, eso es como un detalle. Esto sí viene en el libro. La verdad es que no recuerdo tanto si lo preguntan o no. En mi examen hace cuánto tiempo fue en primero. ¿8 años? Hace 8 años, pues sí lo preguntaban, pero nada más era como distinguir, ¿no? El orzuelo está causado por cuál, pues por la sebácea. La chalación está causada por cuál, por las tarsales. Y ya, es lo único que tienen que saber. No preguntaban nada, ni tratamiento, ni nada, porque pues obviamente no, no toca, ¿no? Entonces, chequen, igual aquí ya podemos hacer una comparativa entre el párpado de arriba y el párpado de abajo. Chequen cómo, pues los dos es piel, piel, celular subcutáneo, músculo, músculo. Pero la diferencia entre el párpado de arriba y el de abajo, si bien los dos tienen tabique y tarso, el párpado de arriba se agrega a que tiene este tendón del músculo elevador del párpado y este músculo que es el músculo tarsal. Esta es la única diferencia entre el párpado de arriba y el párpado de abajo. Ahora, dentro de las dos cosas que mencionamos, pues es la parte muscular. La parte muscular está formada por este músculo que se conoce como músculo orbicular del ojo.
¿Por qué se llama orbicular? Pues porque sus fibras son pues circulares, ¿no? Como si fuera una órbita. Entonces, este es importante recordar que tiene dos porciones. Tiene una porción que es la más externa, ¿no? Que es la porción orbitaria, y tiene una porción que está relacionado al párpado, que es la porción palpebral. Los dos sirven para cerrar el ojo, ¿vale? Con eso no hay duda. Pero si ustedes, por ejemplo, cierran los ojos, que así como los cierran para dormir, si lo están haciendo en este momento, ese es un cierre pasivo. Pero cuando los asustan o tienen miedo de algo y hacen mucha presión en los ojos, ¿no? Ahora cierran sus ojos fuerte, 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 fuerte. Ese es un cierre activo. Entonces, cuando es un cierre pasivo, que sería el equivalente a cuando se duermen, ¿no? Es la porción palpebral la que está trabajando. Y cuando es un cierre activo, así cuando aprietan fuerte, fuerte, fuerte los ojos, es la porción orbitaria la que está trabajando, ¿vale? Otra cosa que es importante es que este músculo orbicular del ojo está inervado por el par craneal número 7, que ya sabemos que es el facial, ¿vale? Relacionado a esto, igual, pues tiene que haber como un esqueleto, ¿no? Para fijar las estructuras, que es esto que están viendo aquí, ¿no? Chequen, por ejemplo, aquí cómo está, pues lo que será el tarso superior, tarso inferior, cómo este tarso está anclado hacia la parte medial por medio de este ligamento palpebral medial, y también tengo un palpebral lateral. De estos dos, entre el medial y el lateral, el más importante es el medial, porque chequen cómo ahí inician y ahí terminan las fibras del orbicular del ojo, ¿vale? Entonces igual vemos nuevamente que la única diferencia entre el párpado de arriba y el párpado de abajo, pues es este tendón del elevador del párpado. Porque igual, aunque no lo crean, cuando yo no estudiaba medicina, yo no me había dado cuenta que el único párpado que se movía, pues era el párpado de arriba. El párpado de abajo todo el tiempo está estático, ¿no? Llámame estúpido por lo que quieran, pero hay cosas que no se ven tan obvias, ¿no? Entonces, pues ese es el párpado y su composición, ¿vale? Entonces, dentro de su irrigación y demás, pues vemos que las mismas arterias que ya hemos estado platicando vuelven a aparecer otra vez aquí. Si se dan cuenta, podemos ver la transversa de la cara, ¿no? La transversa de la cara, que sabemos es rama de la arteria temporal superficial, ¿vale? Entonces aquí está la temporal superficial, aquí está la transversa de la cara. Ya habíamos hablado de una arteria supraorbitaria, de una arteria supratroclear. Entonces chequen cómo estas arterias, la transversa de la cara, la supratroclear, la supraorbitaria, ¿no? Este, forman una red o un círculo alrededor de la órbita, que posteriormente después van a dejar ramas para irrigar el párpado, ¿vale? También tenemos una arteria infraorbitaria aquí que todavía no ha salido, o bueno, no hemos mencionado dónde sale. Sale de la maxilar, lo vamos a ver incluso un poquito más adelante. También vemos la arteria angular, que sabemos que es rama de la facial. Entonces, todas esas arterias que mencionamos, diapositivas pasadas, chequen cómo empiezan a formar diferentes conexiones para formar como este anillo, ¿no? Y este anillo va a servir para darle irrigación al párpado. Por ejemplo, si hablamos del párpado de arriba, pues son arterias como la supraorbitaria, la supratroclear, las que van a darle aporte. Si hablamos del párpado de abajo, pues va a ser ramas de la transversa de la cara, de la infraorbitaria, de la angular de la nariz, las que van a apoyar a esta irrigación, ¿vale? Va. Entonces, es así como está la irrigación. Con la inervación, o sea, la parte de la sensibilidad, pues sucede algo parecido, ¿no? Chequen cómo tengo yo el nervio supraorbitario, el supratroclear. Aquí hay un nervio infratroclear y el nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario pues da inervación a toda la parte baja del párpado, mientras que el párpado superior está inervado por el nervio supraorbitario, supratroclear e infratroclear, ¿vale? Hay un ramo lagrimal también que, si bien en su mayoría es para las funciones de la glándula lagrimal, también da inervación a esta pequeña porción superior externa, porque hace rato yo les decía, yo creía que la glándula lagrimal estaba en la parte interna, pero no, la glándula lagrimal está aquí. Entonces ahí también hay un nervio que es el nervio lagrimal, que tiene que alcanzar esta área, pero que aparte de llegar a la glándula lagrimal, también da inervación sensitiva a esta área de aquí, ¿vale? Y esto hablando de inervación sensitiva, porque dijimos que la inervación motora del párpado pues, está dado por el facial al momento de que inerva el músculo orbicular del ojo, ¿vale? Entonces, si por algún motivo se daña el nervio que va a darle inervación motora al párpado, pues pueden ver una caída del párpado, perdón, eso se conoce como ptosis, ¿vale?
Tosis. Cuando el párpado está caído se conoce como tosis y podemos tener una tosis total o una tosis parcial. La total se da cuando se afecta el orbicular del ojo. La parcial se presenta cuando hay afectación del músculo tarsal, ¿vale? Cuando se afecta este, les da una tosis parcial, mientras que la total se ve cuando se afecta el orbicular del ojo. Otra vez es el mismo sistema que les comentaba yo hace rato. Chequen cómo tengo la glándula lagrimal. Y esta glándula lagrimal está dividida en dos por este músculo. ¿Qué músculo es el que divide a la glándula lagrimal en dos? Es el elevador del párpado superior, ¿vale? Chequen cómo aquí está el elevador, el músculo elevador del párpado superior y divide en dos porciones mi glándula lagrimal, ¿vale? Se producen las lágrimas en esta región, en la porción superolateral, son empujadas hacia la porción medial, se acumula aquí y se forma un lago lagrimal. Ciertas lágrimas van a caer por acá, pero el resto de lágrimas van a pasar, van a entrar por medio de estos puntos lagrimales para ingresar a los conductillos lagrimales, entrar al saco lagrimal y del saco lagrimal irse a la cavidad nasal por medio del conducto nasolagrimal. Chequen cómo aquí está el saco, cómo aquí está el conducto para llegar a la cavidad nasal. ¿Vale? ¿Qué es relevante de esto? El cómo funciona este saquito. No sé si en algún momento de su vida han ocupado goteros, pero por ejemplo, cuando quieren llenar el gotero, tienen que presionar, ¿no? La gomita del gotero y después para llenarlo lo sueltan, ¿no? Y como que por medio de succión se mete el contenido al gotero. Lo mismo pasa con este saco lagrimal. Este saco lagrimal al momento de que parpadeamos se aplasta y al momento de que dejamos de parpadear se relaja y permite que pasen entre las lágrimas a este saco y después el saco las meta al conducto nasolagrimal hacia la cavidad nasal. ¿Vale? Esto es lo mismo, pero desde otra perspectiva, ¿no? Chequen como yo tengo el saquito lagrimal, ¿no? Tengo una porción lagrimal del orbicular del ojo, que es el momento de que se contrae durante el parpadeo, pues aplasta aquí y permite que puedan pasar las lagrimitas. Esta vía de acá, yo creo que es de las diapositivas más importantes que les pude haber enseñado hoy. Es de esas imágenes que les gusta preguntar año con año y lo que quiero que entiendan aquí es cómo funciona la inervación simpática y parasimpática para poder llegar a la glándula lagrimal y llorar, ¿vale? Algo que es importante es pues volver a los conceptos básicos, ¿no? Tengo yo una inervación simpática de lucha y huida y la parasimpática de reposo y digestión. Y entonces tengo que preguntarme, ¿me sirve llorar durante el momento de lucha y huida o me sirve más como una actividad de ocio? Pues suena feo, ¿no? Y con ruido de que me funen, la verdad es que cuando estás en un momento de lucha y huida, lo que menos quieres es llorar. Habrá quien sí se suelte llorar por un momento, pero la verdad es que es de lo menos sutil que pudieran hacer en cualquier momento, ¿no? Entonces, las lágrimas están producidas por el sistema parasimpático, ¿vale? Y el simpático lo que hace es cortarlas, o sea, no lloras, pues. Digamos que las apagas con el sistema nervioso simpático y con el parasimpático las prendes, ¿vale? Entonces, va. ¿Qué tienen que recordarse de aquí? Pues cómo es el recorrido, ¿vale? Porque si se dan cuenta, todo va a empezar desde aquí. Si se dan cuenta, dice de color azul, lo simpático. De color verde y amarillito, lo parasimpático, ¿vale? Entonces, ustedes recuerdan, para que algo se pueda activar, digamos que ustedes quieren activar este foco de acá, ¿vale? Quieren activar, ese es un foco, quieren activar ese foco y entonces hay dos interruptores, ¿no? Uno que lo prende, que pudiera ser en este caso, es el parasimpático, y uno que lo apaga, que sería el parasimpático. Cualquiera de los dos, recuerden que necesita dos cables, el presináptico y de ahí el postsináptico. Cualquiera de los dos necesitan hacer sinapsis. Son dos cables, o sea, dos neuronas, ¿vale? Para que no se confundan. La única diferencia es que el sistema nervioso simpático, recuerden que solo puede hacer sinapsis en la cadena simpática, ya sea en la cadena paravertebral o prevertebral o en los ganglios prevertebrales, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta y algo que de repente nos confunde es que en este esquema
sí te hablan de algo presináptico y posináptico a nivel de lo parasimpático, pero del simpático te bota directamente a lo pos, y entonces tú dices, ok, ¿y la sinapsis dónde hubo? ¿Dónde existió? Bueno, a forma de resumen, este, todo lo que llegue de forma simpática postganglionar a la cabeza, todo lo que llegue de forma simpática postganglionar a la cabeza, ya hizo sinapsis en un ganglio cervical, en el ganglio cervical superior, ¿vale? No tengo la imagen para mostrárselos, pero bueno, a nivel cervical tenemos tres ganglios, el superior, el medio y el inferior, y a nivel de la cabeza toda la sinapsis ya se hizo en el ganglio cervical superior. No se ve, pero ya se hizo. O sea, este recorrido de color azul que están viendo aquí ya existe gracias a que en algún momento ya existió una sinapsis con este ganglio cervical superior, ¿vale? Diferente a la sinapsis que surge de forma parasimpática, porque lo parasimpático sí requiere de diferentes ganglios. Dentro de esto está el pterigopalatino, que es el que estamos viendo aquí enfrente. Entonces, este ganglio pterigopalatino, como ojo y como dato, es exclusivamente parasimpático. Y es de los pocos ganglios que sí tienen un nombre y que son visibles, ¿vale? Entonces, este es el ganglio pterigopalatino y es exclusivamente parasimpático. Sí sirve como vía de paso para el simpático, pero para hacer sinapsis únicamente va a ser el parasimpático. Entonces, haciendo esa aclaración que está medio rara y larga, ya podemos explicar un poquito. Entonces, vamos a identificar primero dos nervios, el petroso mayor y el petroso profundo, ¿vale? El petroso mayor es una extensión del par craneal número 7, mientras que el petroso profundo es una extensión del plexo simpático que está rodeando pues vasos como puede ser la arteria carótida interna. Entonces, del plexo simpático sale el petroso profundo, mientras que el petroso mayor pues vemos que sale del facial, ¿vale? También tenemos un petroso menor que sale del par craneal número 9, pero eso igual se ve un poquito más adelante. Entonces vemos que estos dos nervios, tanto el petroso mayor y el petroso profundo, se unen para formar este nervio que pasa por el conducto pterigoideo. Y como pasa por el conducto pterigoideo, se llama nervio del conducto pterigoideo. Entonces el nervio del conducto pterigoideo es la suma del petroso mayor con el petroso profundo, ¿vale? En su recorrido llega hasta este ganglio, que es el ganglio pterigopalatino, y van a ver estas fibras de conexión que van a unir este ganglio pterigopalatino a mi rama número 2 del trigémino, o sea, hace B2, que sabemos que es el maxilar. Entonces, chequen cómo se conecta hacia el maxilar, y el maxilar me va a dar un nervio que es muy importante, que es el nervio cigomático. Entonces, vamos a cambiarle de color, vamos a poner el color negro. Entonces me va a dar el nervio cigomático. Y este cigomático sabemos que me da, pues, el nervio cigomático temporal y el facial. Que en este momento a mí no me interesan porque yo quiero ir a la glándula lagrimal. Entonces ignoro que están estos dos nervios, el cigomático temporal y el cigomático facial. Y me sigo de largo, ¿vale? Porque existe este ramo del cigomático temporal que me va a unir el maxilar con B1. B1 recuerden que es el oftálmico, y una de las ramas del oftálmico es el nervio lagrimal, ¿vale? Entonces va de nuevo. Petroso mayor, petroso profundo, conducto pterigoideo. De aquí me brinco para el maxilar. Del maxilar me voy por el cigomático. Logro conectar con el nervio lagrimal y ¡pum! Ya llegué a la glándula lagrimal, ¿vale? Entonces esa es la vía que tengo que recordar. Lo que tengo que a lo mejor diferenciar entre uno y el otro es la parte del inicio. Porque si lo que yo quiero es encender las lágrimas, el llanto, entonces, pues el recorrido sería por el petroso mayor, atravieso el nervio del conducto pterigoideo, hago sinapsis aquí, porque si no hago sinapsis de plano, yo no puedo iniciar el estímulo. Y una vez que hice sinapsis en el ganglio pterigopalatino, migro hacia el maxilar, me voy por el cigomático, llego al lagrimal y ¡pum! Ya lloras, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar aquí? Que el sistema parasimpático pues lo preganglionar es del petroso hasta el ganglio. Se hace sinapsis en el ganglio. ¿Qué ganglio dijimos? Esa es la pregunta de examen, el pterigo palatino. Me brinco para el maxilar, me voy por el cigomático, llego al lagrimal y ya lloro.
Por el contrario, si fuera yo, lo que quiero es apagar el llanto, entonces yo ya tuve que haber hecho sinapsis en el ganglio cervical superior, me voy al plexo simpático, me voy por el petroso profundo, paso por el conducto pterigoideo. Aquí yo no hago sinapsis, sí atravieso, pero no hago sinapsis. Me voy por el maxilar, me voy por el cigomático, llego al lagrimal y ya apago el llanto, ¿vale? Entonces, esos son los dos caminos, el simpático y el parasimpático. Y con el sensitivo, que es el de color rojo, no hay tanto problema porque ya de por sí el nervio lagrimal, como es rama de B1 y B1 es sensitivo, pues ya no hay tanto rollo, ¿no? Entonces, aquí lo confuso de repente es la parte simpática y parasimpática. Y lo único que tienen que recordar es que la parasimpática pues inicia a nivel del petroso mayor, mientras que el simpático inicia a nivel del petroso profundo. Y que es el parasimpático el que va a usar este ganglio como sinapsis, porque el simpático nada más lo usa como vía de paso, no lo ocupa para hacer sinapsis, porque el simpático, donde dijimos que hace la sinapsis, en el ganglio cervical superior, ¿vale? Entonces, para que no se los estén choreando y no se les estén revolviendo las ideas ahí en su examen, ¿va? Entonces, yo creo que... ¿Qué más? Yo creo que hasta ahí la dejamos, ¿vale? Para no saturarlos tanto, porque la neta, ojo, sí es mucha información y yo me puedo seguir hasta terminar, pero pues chequen, falta todo esto, ¿no? Entonces, tampoco es sabotearlos. Entonces, antes de irnos, voy a lanzarles así preguntas de lo que vimos y a ver qué contestan y qué falló un poquito más de explicar. Si yo les pregunto entonces, ¿cuál es la rama terminal de la arteria facial? ¿Ustedes qué responden? La angular, La angular, va, bien, entonces. Si yo les pregunto cómo se conoce el conducto que conecta la órbita con la cavidad nasal, ¿ustedes qué responden? es el conducto nasolagrimal, Conducto nasolagrimal, bien. Si yo les pregunto cuáles son las 5 ramas del nervio facial, ¿ustedes qué responden? temporal, Ujú, cigomático, ujú, bucal, ujú. marginal de la mandíbula y cervical. Bien. Si yo les pregunto, a ver, ¿cuál está buena? ¿Cuál está buena? ¿En qué capa del cuero cabelludo encontramos los vasos? En el tejido conjuntivo, ¿Cuál? ¿Laxo o denso? denso. Muy bien, va. Entonces ahorita ya les subo la clase de ahorita y la de ayer, va. Y pues igual, espero verlos mañana. Cuídense, chavos. Pero Disculpa, ¿en dónde apenas vas a mandar la carpeta donde vas a estar subiendo las clases? sí, apenas los voy a subir. Es que ayer estaba todo podrido, entonces ya no la subí. Pero sí, Ah, ok, ahorita ya las subo y ya se las mando. ok, nada más era eso, gracias. Sí, descansen. Bye.